Buenas amigos, bienvenidos a mi canal, a Mechanic Technician Repair. Mi nombre es Noel Matute. Vine a diagnosticar una 2005 Chevrolet. Es una VEN, motor 4.3 si no me equivoco. Okay. El problema que está pasando es que da cranky pero no start. Aquí está mi amigo, el dueño de la VEN. Dice que la iba manejando y de repente pues se apagó. Es todo lo que pasó. Como se quedó a medio camino, resultó que le cambiaron la batería. Le cambiaron la batería, pero no es el problema. Entonces, ahorita voy a pedirle el favor a él que me le dé para encender y escuchen lo que hace. Este es un diagnóstico siempre bien importante, la inspección visual, siempre importante, inspección visual. A ver, brother, dámele cranky si puede ahí, por favor. Es todo lo que hace. Me voy a ir abajo y para que escuchen mejor. Escuchen con lo que hace nomás. Aquí estoy abajo del vehículo. Es todo lo que hace, como que si fuera el starter, ¿cierto? Automáticamente dijera, oh, es el starter. Lo primero que reemplazarían, casi estoy seguro, el starter, porque se oye un síntoma como el starter. Ahorita afiguro el starter. Ahorita continuamos. Bueno, aquí es como pueden ver, ahí está el starter. Ahorita mi amigo le va a dar. Verá que se oye como que fuera el starter. Ahí está otra vez. Aparentemente es el starter, pero no es el starter. Pueden ver aquí el motor se mira lleno de aceite. Ok, cierra la llave por favor. Ahí está. Ok, aquí estoy con el dueño con mi amigo, el dueño de la VEN. Le voy a preguntar, ok, brother, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Dónde la llevaron o cómo? Cuéntame la historia de esta VEN. No, yo iba manejando. Ajá. Y yo hago deliveries en ella. Ajá. Empecé en la mañana, encendió bien, no tenía ninguna luz encendida. En lo que yo voy a hacer una entrega, hago el stop. Cuando hago el stop, se me apaga y de ahí para allá no volvió a encender, bro. Le daba y solo lo que hacía es trac, 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 trac. Lo mismo que está haciendo ahorita. Lo mismo. Ok. Luego, como avanzó, se descargó la batería. Entonces le hacía trrr. Llamé la grúa y me dice el muchacho, no, es la batería. Ok. Vino, fuimos a comprar una pensando que era la batería, está nueva y lo mismo. Hace el mismo síntoma. El mismito, como le está haciendo así, desde que se apagó es lo mismo que hace. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo me demoré yo en diagnosticar? Ahorita me dices cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoré yo, perdón, en diagnosticártela? Que en cuanto nomás escuché el motor, ¿qué fue lo que te dije? No, lo que me dijiste fue que la ibas a diagnosticar y que tu perspectiva era que era el motor. El motor. Y luego duraste una hora para decirme, oh, sí, el motor, porque ya le calaste y sí. Le traté de dar vuelta al motor y el motor está amarrado. Pero ¿qué fue lo que chequeé antes de lo primero que chequeé? ¿Qué fue lo que te dije? El aceite. El nivel de aceite, no trae aceite. Sí, no tiene aceite. Sí, entonces, al no traer nada de aceite, pues... Sí, la lógica del colmillo que usted tiene. Correcto. Ahorita voy a enseñarles aquí a todos mis admiradores de YouTube, para que vean este tic. Este es un problema, siempre es bueno chequear la inspección visual, siempre es importante. Lo primero que yo hice fue a revisar el nivel de aceite. La varilla ya la saqué 2 veces y no tiene absolutamente nada de aceite. Está completamente seco. Aquí lo que pasó es que el motor se quedó sin aceite, posiblemente porque está liqueando
o posiblemente no le echaron, porque dice mi amigo que le hicieron el cambio de aceite antes de venir. A lo mejor, no sé, yo no quiero decir que fue eso, pero eso, las posibles causas pudo haber pasado, que no le echaron el aceite completo o por lo que está liqueando, porque no duró mucho y pues se pegó, se amarró el motor. Entonces esas son las causas que posible haya pasado. Entonces esto es lo que pasó. No cranky, no start. El motor está laqueado, amarrado, etcétera. Entonces aquí no hay nada más que hacer. Lo que hay que hacer nomás es quitar, reparar el motor o poner otro motor nuevo. Espero que les haya gustado este video, que les sirva este tip. Si se suscriben a mi canal, que le den like, comenten. Y ahorita continuamos un momento. ¿Qué recomendarías vos, qué recomiendas vos de respecto, o qué opinas de respecto a esto? No, que se suscriban a tu canal y que comenten, que sos un buen mecánico y por eso pues siempre te he buscado a ti. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Bueno, ya oyeron a todos los suscriptores, los que no son suscriptores, que comenten, denle like y suscríbanse. Gracias, saludos a todos y gracias. Porque estaba dañado. Este es el del lado derecho. El que afectó el problema fue el del lado izquierdo. También reemplacé la línea. Pueden ver la acomodada como pude.